Vista en vivo. Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Se da por descontado, asambleísta Acosta, que de una u otra forma, posiblemente dándose un poco de vueltas para guardar las apariencias, la Asamblea Nacional entrará finalmente a definir con respecto al veto presidencial y se aprobará en su extensión. Lo importante ahora es conocer de qué manera aportan las salidas económicas, las medidas que se prevén en este proyecto a la crítica situación económica del país, a la necesidad urgente de financiar ese conflicto armado interno y de ordenar sobre todo las finanzas públicas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Primero hay que entender que el fisco tiene un problema fiscal importante, un exceso de gasto que el año pasado alcanzó 5.700 millones de dólares de gasto por encima de sus ingresos. A eso se suma la necesidad para enfrentar el conflicto armado, pero ese es un gasto adicional. El grueso del dinero que se va a recaudar a través de esta reforma tributaria va a servir para pagar atrasos, es decir, el dinero que el fisco ya se lo gastó. Los atrasos del año pasado terminaron en 3.600 millones de dólares. Bueno, hablemos cuál es el impacto de estas medidas. Lo que va a hacer el fisco en este momento y la Asamblea con la aprobación de este proyecto es retirar una cantidad muy importante de dinero de la economía privada, de los consumidores, significa menos ventas, de los ciudadanos, que significa menos ahorro, menos inversión. Eso a su vez significa menos crecimiento económico. Entonces, estemos claros, este va a ser un año de ajuste, un año en donde la economía privada va a seguir desacelerándose mucho más fuertemente de lo que habíamos visto, debido a todo este esfuerzo que va a tener que hacer ahora para poder pasarle más recursos a un fisco que no está dispuesto a realizar ningún ajuste casa adentro. Nuevamente sucede lo que es muy común, que es cuando al fisco le falta plata, acude a los ciudadanos para que paguen la cuenta. Entonces dice, yo quiero cuidar esos empleos en el sector público, que no se pierdan empleos públicos, pero el costo es aumentando tributos al sector privado y destruyendo muchísimos más empleos productivos en el sector privado. ¿En qué medida piensa usted se va a ver afectada la productividad en el sector privado, en las sociedades, también en el sector bancario? Definitivamente lo que vamos a ver ahora es que por un lado el ISD va a encarecer todo, porque no hay un solo producto ni un solo servicio en la economía que no haya pagado ISD en su cadena productiva, en su cadena de distribución y de comercialización. Entonces, todos los bienes de una u otra manera, en distintas magnitudes, han pagado algo de ISD. Entonces, todo se va a encarecer por el incremento del ISD. Eso significa que los ciudadanos van a tener menor capacidad de compra, van a caer sus ventas, va a caer la demanda, sus compras. Lo mismo va a suceder con el IVA. El incremento del IVA va a encarecer muchísimos bienes y servicios. También implica menos demanda de los ciudadanos. Cae la demanda porque suben los precios. Segundo, las empresas van a tener que destinar 3,25% de sus utilidades a esta contribución extraordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Significa menos dinero para invertir. Las empresas ya tuvieron un golpe muy fuerte a través de la autorretención que creó este gobierno con la primera reforma tributaria. Con esa autorretención va a retirar 2,000 millones de dólares del sector empresarial, de los grandes contribuyentes. Ahora se les carga algo adicional, 3,25% a las utilidades empresariales. Significa menos inversión. Y por el lado de la banca y las cooperativas, se plantea y se va a crear un impuesto, o sea, la Asamblea ya lo aprobó, un impuesto confiscatorio. 25% de las utilidades de las cooperativas, hasta 25% de las utilidades de las cooperativas y los bancos. Esto de aquí hay que recordar es después de haber pagado participación de trabajadores 15% y 25% de impuesto a la renta. Sobre eso se carga un 25% adicional. ¿Qué significa eso? Significa retirar liquidez del sistema bancario. El crédito este año va a perder muchísimo impulso, va a haber menos disponibilidad de crédito, porque el dinero ahora va a tener que ir al fisco. Ese dinero de las utilidades que servía para capitalizar, para elevar la colocación de crédito, ahora ya no va a permitir elevar la colocación de crédito, sino que va a ser destinado para que el fisco pueda gastarlo. Significa menos disponibilidad de crédito para el sector privado, para el sector productivo.
Otro de los hechos importantísimos que se ha dado en esta semana ha sido la aprobación de la Asamblea del Tratado de Libre Comercio con China, que fue festejado, como usted lo habrá visto y todos los ecuatorianos lo vimos en la Asamblea, pero que ha levantado también una serie de voces de preocupación que ven compleja la situación de la industria ecuatoriana. La industria formal, la que paga impuestos, como usted señalaba, la que paga salarios básicos y que se tiene que enfrentar, a pesar de excepciones que existen dentro de este Tratado de Libre Comercio, con un alto grado que impregna las prácticas empresariales de la China. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, hay que estar claros que en el acuerdo se consideraron precisamente todas esas vulnerabilidades. China es una potencia manufacturera, eso es innegable, y por eso es que se adoptaron restricciones y el Ecuador no dejó ni ahora ni lo va a dejar en el futuro el ingreso sin aranceles de ciertas partidas, más de 800 partidas. Por eso es que, por ejemplo, sectores manufactureros como el sector textil salió a defender el acuerdo con China. Estaba entre los grupos de sectores empresariales defendiendo el acuerdo. Es precisamente porque en el sector textil están consideradas las partidas más sensibles, esas no están incorporadas en el acuerdo, mantienen esa protección, y en cambio el acuerdo les abre grandes oportunidades porque les permite obtener insumos muchísimo más baratos, insumos y maquinaria. Entonces, uno de los grandes ganadores con este acuerdo va a ser precisamente el sector manufacturero, que va a poder elevar su competitividad. Tiene acceso a maquinaria mucho más barata, insumos mucho más baratos, y eso les genera competitividad, les permite competir mucho más. Y por el lado de la competencia china, están estas más de 800 partidas que están excluidas, en donde se incorporaron a los sectores de textiles, de baldosas, metalmecánica, electrodomésticos, etcétera. Son algunos sectores manufactureros, precisamente los sectores sensibles para este acuerdo, que han sido protegidos, excluyendo la competencia en esos sectores. Tienen que pagar aranceles los productos chinos, pero tienen la gran ventaja que esos sectores sí se van a poder beneficiar de cero aranceles para maquinarias y materia prima. Ahora, economista, con base a un informe de la CEPAL, se ha alertado en el debate de estos días a propósito del TLC con la China de pérdida de empleos, pero además hay otros serios cuestionamientos en relación a la soberanía alimentaria, en relación a problemas ambientales que podría enfrentar nuestro país a propósito de este acuerdo y estos materiales considerados basura que llegarían al país, entre otros de esta naturaleza, que ha llevado a que diversos sectores cuestionen seriamente este acuerdo. Hay un problema grave de comprensión lectora. El informe de la CEPAL, ¿qué es lo que dice? Dice, señores, si ustedes abren el 100% de su economía a China, se van a destruir empleos. Pero eso no es lo que se hizo ni lo que se negoció. Y además la misma CEPAL establece varios escenarios y dice, si abren totalmente, se destruye empleo. Si abren parcialmente con exclusiones, se crea empleo. Entonces, ¿qué dice el informe de la CEPAL? Que en una apertura comercial controlada, como finalmente es lo que sucedió, porque este informe de la CEPAL es el que sirvió precisamente para la negociación, se van a crear, y lo dice ese informe de la CEPAL, dice que se van a crear hasta 40,000 empleos adicionales, que las exportaciones ecuatorianas van a crecer hasta en un 30%, y que el PIB va a crecer en el periodo 2021 a 2035 en 0,39 de punto adicional de año a año debido al acuerdo con China. Entonces, el informe de la CEPAL es absolutamente favorable a un acuerdo bien negociado. Lo que dice es, ojo, no vayan a pensar que tienen que abrir el 100%. Tengan cuidado porque ahí el efecto es negativo. Pero si lo hacen adecuadamente, excluyendo ciertos sectores, el acuerdo es absolutamente beneficioso. Y esa es la conclusión del informe de la CEPAL, y esa es la herramienta que se utilizó también en esa negociación. Por eso es que hay que leer de manera completa el informe, no solamente pedazos, y se darán cuenta que el informe es muy favorable al acuerdo comercial y establece que hay productos ecuatorianos con muchísimo potencial de crecimiento y que al final del día se van a generar muchísimos empleos, las exportaciones van a crecer fuertemente, y sobre todo la economía en su conjunto va a crecer más rápido
gracias al acuerdo que se ha negociado. Respecto a la historia de los productos tóxicos o de las basuras que va a enviar China, bueno, el acuerdo comercial ratifica que se tiene que respetar la Constitución del Ecuador, se tiene que respetar las leyes del Ecuador. Un acuerdo comercial no está por encima ni de la Constitución, ni de las leyes, ni los permisos ambientales, así que ese riesgo no existe, porque eso está normado en el Ecuador. El acuerdo comercial no es una norma por encima de las del marco jurídico del Ecuador. Tiene que ampararse al marco jurídico, y en el Ecuador no está permitido, y hay todo tipo de controles para el manejo de productos tóxicos o de basuras y desechos. Economista Costa, yo no quisiera estar dando la idea de una posición pesimista sobre el tema, pero sí le voy a hablar con mucho realismo. Hemos tratado de entrevistar a industriales de la ciudad de Cuenca. Como antecedente, aquí la industria es uno de los principales proveedores de mano de obra y ha sido reconocido esto en esta ciudad y en el país. Pero hay pesimismo en términos generales entre los productores de aquí de Cuenca, entre las empresas que fabrican. Por una parte se dice, le voy a relatar lo que ellos nos expresan, de que Ecuador ya exporta prácticamente toda su capacidad exportadora a la China, y Ecuador por supuesto es insignificante hablando en materia macroeconómica en cuanto a sus impactos de si importar o no exportar a un país tan gigantesco como la China. Pero hablan mucho de las malas prácticas, de que si cualquier comerciante ecuatoriano pide a la China que le facturen, le sobrefacturen o le subfacturen mercadería, tienen amplitud total para hacerlo. También la falta de formalidad en el etiquetado, que ha sido facilitado por los últimos gobiernos, se ha desensamblado importantes normas que hubo en cuanto al etiquetado en origen, se permitió el etiquetado aquí en Ecuador y ahora se ha relajado, prácticamente se ha eliminado con el gobierno de Lasso la necesidad de etiquetar, que es una norma que viene de la mano con la calidad. En suma, y esto le reitero, dos grandes industriales quienes prefieren que no se dé su nombre por obvias razones, por temas de seguridad actualmente, señalan que con el tiempo algunas industrias aquí en el país, particularmente en la ciudad de Cuenca, se irán relegando solamente a las actividades comerciales, seguirán continuando ofreciendo sus marcas a la ciudadanía, pero ya no pagando a los obreros que lo fabrican, sino posiblemente trayendo productos desde la China. Esa es la visión que nos ha dejado estas dos conversaciones. Le agradecería mucho si usted puede rebatirla y no compartir esa visión que señalaba. Podría considerarse como una visión muy pesimista. Mira, hay que analizar caso a caso. Probablemente hay industrias cuya competitividad es tan baja que dependen de un mercado cautivo, de restricciones para que los ecuatorianos, los ciudadanos, estemos obligados a comprar productos caros y malos. Pero eso yo no creo que es la norma general. Yo creo que la norma general es que la producción ecuatoriana ha mejorado muchísimo y va a seguir mejorando en su competitividad, y acuerdos comerciales como el de China les ayudan a mejorar esa competitividad. Yo tomo como ejemplo del sector textil porque conozco algo más de cerca y además porque es uno de los sectores que está saliendo a defender el acuerdo y dicen, pero ¿cómo? Si ellos producen localmente, ellos no pueden competir con la China. No pueden, y por eso es que se ha considerado exclusiones, pero al mismo tiempo el acuerdo les beneficia, porque ahora pueden conseguir insumos mucho más baratos, crea competitividad. Entonces, el acuerdo definitivamente, lo importante aquí es que de manera global, el acuerdo va a ser muy beneficioso. La capacidad de expandir la producción a la China es gigantesca. El Ecuador está en pañales en lo que puede venderle a la China. La capacidad de crecer en la producción es enorme, y ya vemos que por eso es que la CEPAL, en su informe, habla de ese potencial de subir exportaciones en 30% por este acuerdo, de elevar empleo en 40,000 empleos adicionales en toda la economía. Y hay sectores de los que menciona también en este informe, ¿cuáles son los que tienen muchísimo potencial? Bueno, son muchos de los productos que ya existen en la actualidad, pero hay potencial también en productos nuevos que el Ecuador no exporta a la China. Voy a dar algunos ejemplos que se mencionan: carnes congeladas, yogur y productos lácteos, pitahaya, guavas, piña, uva, mandarinas, papayas, arándanos, fresas, espárragos, té, guayusa, pimienta, quinoa, atún y preparaciones de pescado, salchichas y embutidos, aguacates, espinaca, brócoli, vegetales congelados, palmito y preparaciones vegetales, mermeladas, jugos de frutas, aguas minerales, vinos y espumosos, etcétera. Hay una cantidad muy grande
de nuevos productos que pueden ingresar a la China para un mercado gigantesco. Entonces, definitivamente este acuerdo lo que está haciendo es abriendo una oportunidad gigantesca para el crecimiento económico, tal como lo establece ya este informe de la CEPAL, en que vale la pena recordar. También la CEPAL hizo un informe en su momento sobre el acuerdo con la Unión Europea, y en el acuerdo con China considera que el beneficio para el país va a ser mucho mayor que el de la Unión Europea. En el acuerdo con China, la CEPAL nos dice que el PIB va a crecer 0,39 de punto más. En cambio, en el acuerdo con la Unión Europea, la CEPAL decía que iba a crecer en 0,10 de punto adicional. Es decir, el beneficio de China es casi 4 veces mayor. El acuerdo con China da un beneficio al país casi 4 veces mayor, según la CEPAL, que el acuerdo que ya firmamos con la Unión Europea. En términos de competitividad, usted nos dará la razón, economista Costa, en que esto no tiene solamente que ver con destrezas empresariales, que tan buenos son los empresarios en Cuenca, en Quito o en Guayaquil, sino también tiene que ver con la infraestructura. Y acá tenemos una gran deficiencia, pésimas carreteras, muy mala conectividad aérea inclusive. Definitivamente hay que seguir trabajando en infraestructura y aquí hay que un trabajo en varias partes. Internamente las empresas tienen que seguir trabajando para servir mejor a los clientes. Tienen que hacer productos competitivos, alta calidad, que puedan competir a costos razonables con productos alternativos. Entonces es un trabajo permanente. Lo que no podemos hacer es mantener mercados cautivos, porque el mercado cautivo lo que significa es decir que los ciudadanos paguen las ineficiencias del sector productivo. Eso simplemente no es aceptable. Hay que seguir trabajando en mejorar la productividad, que eso implica inversiones internas, más tecnología, cambiar modelos, adaptarse a las tendencias, a las modas, etcétera. Y por el lado competitividad sistémica, evidentemente es necesario mejorar carreteras, eso es un tema. Por ejemplo, habría que concesionar las grandes vías del país de manera inmediata para tener vías de primer orden. Hay alternativas, hay que hacerlo. Esos son los temas que tiene que hacer el país. Lo que no puede hacer el país es quedarse anclado en un pasado de poca competitividad, de mercados cautivos, de pocas oportunidades, porque el empleo que existe actualmente es muy reducido. Si creemos que lo ideal es el mundo actual, no, eso no es el ideal. Tenemos apenas 35 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Es decir, en el momento actual hay menos empleo que el que teníamos en 2014. Entonces no podemos decir que estamos bien ahora, estamos muy mal ahora a nivel de empleo y necesitamos generar empleo de manera agresiva, porque hay una escasez de empleo enorme que ya se está viendo reflejada en una nueva oleada migratoria que empezó en 2021. Desde 2021 están saliendo una cantidad muy importante de ecuatorianos porque en el Ecuador no hay oportunidades de empleo. Entonces, acuerdos como el acuerdo con China, lo que va a permitir es generar importantes empleos. La CEPAL habla de 40,000 empleos adicionales, lo cual es muy positivo y hay que seguir trabajando en esa línea para generar más empleo, generar nuevas industrias. Por ejemplo, vale la pena mencionar, en el Perú ya han aprovechado de este acuerdo con China y se han desarrollado sobre todo industrias de agroexportación que han crecido muchísimo y que en el Ecuador recién están empezando. Por ejemplo, todos los cultivos de arándanos, aguacates, etcétera, recién están empezando en el Ecuador. En el Perú ya son un producto de exportación muy importante. Entonces, hay una oportunidad muy grande para inversiones nuevas y para crecimiento económico que al final del día se va a ver reflejado en más generación de empleo. Entonces, considero que el acuerdo con China es una excelente noticia para el país. Yo creo que es el cambio más relevante que ha tenido en los últimos años en el entorno empresarial, porque da grandes oportunidades para inversión y, sobre todo, grandes oportunidades para generar nuevos empleos. Ahora, economista, mientras hay esta situación con la China, hay otra con Rusia que también estaría perjudicando a productos ecuatorianos, banano, claveles, y ya se habla de pérdidas de $300 millones. Definitivamente es lamentable que el país haya quedado inmerso en una pelea geopolítica entre Rusia y Estados Unidos. Va a tener que el país encontrar una solución diplomática a este conflicto, porque realmente no es un conflicto del Ecuador. La disputa entre Estados Unidos y Rusia y por el dominio global no tiene nada que ver el Ecuador de por medio y lamentablemente está pagando las consecuencias. Yo creo que la solución a esto realmente viene por el lado diplomático. Va a tener el país que ser muy cuidadoso y tratar de bajar tensiones con Rusia, porque definitivamente Rusia es un mercado importante para el banano
ecuatoriano. Lo que es real es que Rusia tampoco va a poder sustituir fácilmente el banano ecuatoriano. Si dice va a comprar a otros productores, pues esos productores van a tener que dejar de vender a otros países para poder venderle a Rusia. Y Ecuador va a tener que gradualmente ir migrando su mercado, pero eso va a tener un costo. Vamos a tener una caída en el precio del banano en el corto plazo y muchas pérdidas de por medio. Entonces es fundamental llegar a una solución diplomática en este impasse. Volviendo al inicio, economista Acosta, y más allá de los matices y de las formas, ¿cómo ve usted la situación que se viene asumiendo que el veto parcial del presidente de la República finalmente se convierte en ley de la República y sea ejecutado en forma efectiva ya durante este año de mandato de Daniel Noboa? ¿Cree usted que el gobierno, si es que todo esto se da, está cumpliendo efectivamente con su tarea? Bueno, lo que estamos viendo, hay que estar muy claros que este va a ser un año, no es un año de reactivación, este es un año de ajuste económico y de fuerte ajuste económico. El gobierno ha decidido corregir los excesos fiscales pasándole la cuenta a los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos paguen por ese exceso de gasto. 5.700 millones de dólares en exceso de gasto el año pasado, pues los ciudadanos tienen que pagar ahora con una reforma tributaria mucho más grande de lo que el mismo gobierno planificó, porque la Asamblea no solamente que allanó el camino para que, vamos a ver qué sucede hoy día, pero si es que no logran oponerse al veto del Ejecutivo, el gobierno va a lograr que se aumente el IVA y además va a lograr todas las alternativas que se propusieron en la Asamblea. Entonces es mucho más de lo que el mismo gobierno soñó, es decir, es un garrotazo para la población que va a tener que asumir un costo muy grande para sostener un Estado todavía insostenible, en lugar de que el Estado haga las tareas casa adentro. Que hacer las tareas casa adentro significa reducir el gasto innecesario, el gasto inútil, y no pasarle toda la cuenta a los ciudadanos como se está planteando ahora. Pasarle la cuenta a los ciudadanos, hay que estar muy claros, significa un entorno recesivo. Caída en ventas, que las ventas ya venían cayendo, se va a ahondar la caída de ventas, menos generación de empleo o inclusive destrucción de empleos, un entorno en que la economía nuevamente no va a repuntar. Esa es la realidad de 2024. Viene además la focalización del subsidio que se ha dicho en el segundo trimestre del año se lo pondrá en vigencia por parte del gobierno, y también quisiéramos confirmar, usted que es una persona muy bien informada en estos temas, si es que es correcto que a la espera de que esto se concrete, es decir, la aprobación de este decreto económico urgente, el Fondo Monetario Internacional empezaría ya diálogos serios, concretos con Ecuador. Bueno, el Fondo Monetario tiene una relación cercana con el Ecuador de apoyo en distintos, en asesoría, etcétera. Ha estado haciendo visitas en el Ecuador en semanas anteriores para conocer qué es lo que está sucediendo, pero yo creo que ya hablar de un acuerdo propiamente tendrá que esperar al próximo gobierno. Puede haber acercamientos, sí, pero un acuerdo requiere del nuevo gobierno porque estamos a meses de las elecciones, ya mismo va a empezar el periodo electoral, y eso significa que el Fondo Monetario va a esperar a ver quién se posesiona en 2025 y si esa persona que va a estar por 4 años en el poder, eso esperemos, va a estar interesado o no en llegar a un acuerdo. Lo que es claro es que las medidas que está adoptando el gobierno de pasarle la cuenta a los ciudadanos para solucionar o reducir el problema fiscal, sí le abre la puerta para conseguir más financiamiento con multilaterales y eventualmente incluso en el mercado de capitales. El riesgo país ha descendido significativamente y va a caer muchísimo más si es que se llega a concretar la aprobación del IVA. ¿Cuál es el dato al momento, si es que lo tiene a la mano? Está alrededor de 1.600 puntos, es de lo más bajo de los últimos meses, es una caída importante y probablemente va a caer muchísimo más. Eso hay que estar muy pendientes. Eso le abre la puerta al financiamiento eventualmente, todavía tiene que caer mucho más, pero eventualmente podría abrirle nuevamente la puerta al financiamiento. Más bien el cuestionamiento aquí es que se está colocando todo el peso del ajuste económico sobre los ciudadanos y no sobre el Estado, porque el Estado debería compartir. El problema de exceso de gasto es un problema del Estado, que no lo generamos los ciudadanos, y el Estado debería asumir parte de ese costo, reduciendo el gasto innecesario, el gasto excesivo, el que no genera valor a los ciudadanos, y priorizando en lo que sí genera valor: salud, educación, seguridad.
Y sobre la focalización de subsidios. Focalización de subsidio del gobierno ha anunciado que lo va a hacer de una manera muy parcial, va a empezar con las gasolinas. Es una excelente noticia que lo haga. No podemos seguir los ecuatorianos gastando, ese es el mal gasto, destinar entre 3.000, 4.000 millones de dólares al año a alimentar vehículos en vez de destinarlos a educar a las nuevas generaciones o a seguridad o a salud. Esas son las malas decisiones que hace un país. Y lo más grave es que ese subsidio es el subsidio más regresivo que existe, porque el 50% de ese subsidio va al quintil más rico de la población. Esto significa que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año los destinamos para entregarlos al 20% más rico de ecuatorianos. Es para ellos ese subsidio. Eso no tiene ningún sentido. Entonces es hora de que el país ponga en orden ese subsidio, que lo destine a los más pobres, como manteniendo el costo del transporte público de buses sin cambio en su tarifa y entregando una compensación a los transportistas para que puedan mantener esa tarifa. Así se debería hacer. Pero el gobierno ha dicho que quiere empezar por el lado de la gasolina, que va a tener un impacto menor. El gobierno habla de 500 millones de dólares de ahorro. La gasolina realmente debería ir a un sistema de bandas, no necesita ninguna focalización adicional, porque tener un auto significa que alguien ya salió del umbral de la pobreza. A quien nos debe preocupar son los que están bajo el umbral de la pobreza, y ahí ahí estamos hablando ya del subsidio del diésel, en donde sí debería haber una focalización para evitar que se vean afectados las personas más pobres, pero para lograr que ese diésel no vaya a usos que no requieren subsidio, incluyendo el contrabando hacia el exterior o el narcotráfico. Finalmente, su vaticinio sobre dos cifras que quedan un poco en el ámbito especulativo. El gobierno fijará el IVA en 13 o en 15% y elevará directamente el impuesto a la salida de divisas al 5%. Sí, eso es lo que parece que va a suceder. Hoy día tenemos que ver qué sucede en la Asamblea. Y como les decía, el IVA encarece muchísimos bienes. Hay algunas exclusiones en productos alimenticios, pero en cambio el ISD encarece todos, incluyendo los productos de la canasta básica, porque el ISD, como les decía, es un impuesto que se paga y que lo pagan todos los bienes y todos los servicios, porque en algún momento de la producción, de la comercialización o de la distribución, usaron un insumo que pagó ISD. El ISD se paga sobre las importaciones. Existen ciertas exclusiones, pero al final del día todos los procesos productivos están afectados por el pago de ISD. Entonces ahí lo vamos a pagar todos los ciudadanos. El ISD va a encarecer todos los bienes y servicios, además del efecto nocivo que tiene el ISD de bloquear el ingreso de capitales. El Ecuador debería buscar que depositen en el país los ciudadanos de Colombia, de Perú, de Brasil, Argentina, etcétera, porque somos un país dolarizado que le da un atractivo. Pero lo que ha hecho es todo lo contrario, es bloquear el flujo de capitales creando ISD, creando una barrera, y que ahora la Asamblea, con una muy poca visión y poco entendimiento económico, además eliminó la exención de ISD al dinero que traiga la banca privada del exterior. Eso lo hizo en la ley eléctrica. Ahora, si los bancos quieren traer dinero del exterior para prestarlo localmente, tienen que sumarle el costo del ISD. Eso significa que la Asamblea ha bloqueado el ingreso de capitales por parte del sistema financiero, que no traigan, en pocas palabras está diciendo, no traigan recursos del exterior para prestarlos localmente. Eso va a ahondar esta situación de poca oferta de crédito en este año, lo que va a agravar también la situación recesiva en este año. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal.